Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Juan, la serie del Evangelio según Juan. Y yo quiero que abras tu Biblia ahí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y el tema que el día de hoy vamos a hablar está relacionado con el título del mensaje, que se denomina el pan que descendió del cielo. El pan que descendió del cielo. Y es muy importante hacer un poquito de historia de lo que hemos venido estudiando, de lo que le comentábamos al inicio en la introducción del libro, que no perdamos de vista realmente cuál era el sentido o el propósito por el cual Juan escribió este libro. Y es muy interesante porque de esto depende mucho el entendimiento que nosotros tengamos de todo el libro en general. Por ejemplo, recordemos que el propósito de Juan en este libro es dejar asentado la existencia de Jesús, su identidad y su divinidad, así como su misión que él y el mensaje que él traía a esta tierra. Entonces es interesante que ustedes ahí, si anotan o están ahí atentos, deben de tener siempre presente el propósito por el cual Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribió este libro. Ahora recuerden que Juan, el apóstol Juan, pues acompañó a Jesús y que él estuvo en diferentes eventos o en su mayoría de los eventos en los cuales vio actuar a Jesús, haciendo milagros, sanando enfermos, ¿no? Y ese es el propósito por el cual tú y yo debemos de tener en el contexto lo que Juan quiere dejar a la generación de su tiempo y a nuestras vidas y a la generación también de este tiempo, el mensaje que todavía sigue latiendo en la humanidad. Ahora bien, si ustedes se van a Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan, este es el propósito general del libro que Juan deja aquí a nuestro alcance para que nosotros podamos leerlo y entender cuál era el mensaje de Juan. Ahí Juan 20, 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales. O sea, aquí señales, Juan pone la palabra señales en lugar de palabra milagros. Entonces dice, hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Fíjense qué interesante. Juan dice, hubieron más señales que no están en este libro, que se registraron quizás en los evangelios, en los otros evangelios, pero en al menos lo que Juan está diciendo es, en este libro no. ¿Por qué Juan no lo dejó aquí en este libro? Bueno, porque Juan quiso enfocar su propósito a una razón muy importante que está en el versículo 31. Dice, pero estas se han escrito. O sea, ¿cuáles estas? Las que están escritas en el Evangelio de Juan. Pero estas están escritas en este libro. Fíjense el énfasis que Juan le pone. En este libro dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál era el propósito de Juan por dejar escrito estos testimonios en este libro? La razón la dice en el 31. Pero se han escrito para que creáis. Primero es creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan hace algo muy importante en este libro. Él dice, el propósito de este libro que yo dejo aquí, los testimonios que quedan registrados en este libro, son para un propósito principal, para que creas y para que tengas vida en el nombre de Jesús. Ese es el propósito de Juan por el cual él deja escrito todas estas señales en este libro. Ahora, fíjense qué interesante. Juan, en este libro,
aparte de este propósito, él da el enfoque a dos asuntos muy relevantes. Primero, el evangelismo. Y luego un propósito apologético que tiene que ver con la defensa del evangelio. Por ejemplo, en Juan 1:12, fíjense, Juan 1:12, ahí mismo en el libro de Juan 1:12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí el propósito evangelístico de Juan es transmitir el evangelio para que la gente que lo escuche crean que Él es el Hijo de Dios y a través de Él reciban la vida eterna. Este es el propósito evangelístico que Juan deja registrado en el libro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16, pero también apologético quiere decir que es en defensa de aquellos que no creen en las cosas que Jesús hacía, y este era el otro propósito que estaba estrechamente relacionado con el evangelístico. Solo que en este caso es convencer a los lectores de la verdadera identidad de Cristo como el Hijo de Dios encarnado, cuyas naturalezas divinas y humanas estaban en perfecta unidad en una sola persona. Ese es uno de los grandes alcances que Juan deja en este libro. Primero, era para que la gente creyera. Segunda, era para que entendieran la manera y la naturaleza divina en la cual Cristo vino a este mundo en forma humana, pero con una divinidad que no le fue quitada jamás. Esa es una de las cosas bien importantes. Por ejemplo, Juan 1:41, aquí mismo en Juan, no nos vamos a mover mucho del libro, quizá vamos a ir a 5 pasajes, pero yo no quiero desenfocarme de lo que es el propósito del libro. Juan 1:41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y luego en Juan 4:25 y 26, en este mismo evangelio, Juan 4:25-26, dice aquí la Escritura también: le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y luego en Juan 8:58, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál era el propósito apologético que Juan deja sentado en este libro? Precisamente la divinidad de Jesús, hecho hombre, encarnado, pero con la divinidad o con la esencia o existencia divina. Por eso Juan en este capítulo 6 dice que es el pan, es el alimento espiritual para nuestras vidas, que no vino de la tierra, que no fue por conducto o origen de una unión humana, sino dice, es el pan que descendió del cielo. Y ese Juan que dice que Cristo fue el que descendió del cielo, le da esa connotación divina, esa esencia divina que la humanidad tiene que entender y tiene que creer. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces, apologéticamente hablando, Juan en este libro hace la defensa a todos aquellos que no creían en Él. Y por esa razón, Juan utiliza esta palabra de el pan que descendió del cielo. No que vino de la unión de un hombre y una mujer, sino que vino de la descendencia divina del cielo por medio de la voluntad del Padre. Y todo aquel que en Él cree, Dios le da el derecho de ser hijos de Dios. Ahora bien, basándose en estos dos pilares, Juan hace también una correlación en este evangelio y organiza el evangelio de una manera tal que deja escrito 8 señales o pruebas que refuerzan la identidad de Jesús.
¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Juan? Para dejar asentado 8 señales en este libro. Para que a todo aquel que vea las señales crea en él. Repito, Juan tiene el propósito de evangelizar a todo aquel que no cree en Jesús. ¿Y cómo lo hace? A través de dejar asentado las señales. Y esas señales dan a conocer cuál era la soberanía, la identidad y la naturaleza divina de Jesús. Ajá. Y esas 8 señales las vamos a encontrar también nosotros en el libro. En este libro, por ejemplo, encontramos el agua convertida en vino. No vayas ahí, ya tú sabes dónde está. Ahí está en Juan 2:11. La sanidad del hijo del oficial, en Juan 4:46 al 51. La sanidad del paralítico, en Juan 5, del 1 al 18. La alimentación de la multitud, que ahorita es lo que vamos a ver, en Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. El andar sobre el mar, que está en mismo capítulo 6, del 16 al 21, la curación del ciego, la resurrección de Lázaro, y después de la resurrección de Cristo, la pesca milagrosa, que está en Juan 21, del 6 al 11. Estas son las 8 señales que Juan deja asentado en el libro para que todo aquel que vea y escuche y lea, crean en Jesús. No te podrás imaginar cuando tú leas este evangelio, tiene que de una u otra manera Dios tocar tu corazón o Dios tocar mi corazón. Y si de esto no creemos, la verdad entonces está duro el corazón del ser humano. Está duro el corazón del hombre. Porque imagínate todo lo que Juan tuvo como propósito dejar escrito en este libro para que todo aquel que vea y lea, crea en él. Ahora, vamos a dividir nosotros este estudio porque son 71 versículos, si no mal recuerdo, de este libro, de Juan, de este capítulo, perdón. Sí, son 71. Lo vamos a dividir en 4 partes. Primero, vamos a leer Juan 6, del 1 al 14. ¿Sí? Si ya estás listo con tu Biblia, vamos a leer Juan 6 del 1 al 14 y dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía la gran multitud que veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense. Aquí hay muchas cosas que pudiéramos nosotros detenernos, pero el tiempo no va muy favorable en estos momentos para podernos extender, y solamente vamos a retomar unas cosas muy importantes del 1 al 14. Una de las cosas que Juan deja claro aquí es precisamente lo que hace con Felipe. ¿Por qué Felipe? Felipe era de Betsaida.
Y seguramente Felipe conocía bien la manera de cómo poder encontrar las necesidades que apremiaban en ese tiempo a las personas que vivían en esos lugares. Pero Jesús se refiere a Felipe por una simple y sencilla razón, porque quería probarle, dice aquí, qué había en el corazón de Felipe, si realmente había fe en él o no había fe en Felipe. Es importante entender que Juan ve esta parte muy interesante de decir, Juan es uno de los personajes que están en este libro, pero que Juan tenía un gran, por llamarle así, problema. Tenía falta de fe. Y mire lo que hace Felipe, como muchas veces podríamos nosotros caer en este mismo error. Felipe dice, cuando Jesús le dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué hace Juan? ¿Qué hace Felipe? Felipe le echa la mirada o le pone la mirada al que traía las ofrendas. Y seguramente le dijo, ¿cuánto hay en el ofrendero? Y el que llevaba las ofrendas le dice 200 denarios. Y dice, 200 denarios no alcanza. Su mente y su corazón de Felipe estaba en lo material, no en lo espiritual. Y hermanos queridos, tú y yo tenemos que aprender algo, que nuestra mente y nuestro corazón nos tienen que estar dirigidos hacia lo material, sino a lo espiritual, a lo que Dios quiere hacer. Y nuestro enfoque tiene que ser precisamente lo espiritual, no lo material. Felipe dice, lo que hay aquí en el ofrendero no nos va a alcanzar para comprar tantas panes o lo que sea necesario para alimentar a cerca de 15,000 personas, porque estaban ahí hombres con sus mujeres y sus niños. Y calculadamente había cerca de 15,000 personas en ese lugar. ¿Y cómo? 200 denarios no nos va a alcanzar. Por eso Jesús dirige la mirada a Felipe, porque Felipe estaba débil en la fe. Felipe no creía al 100% que Jesús era el Hijo de Dios. Qué interesante. Por eso es importantísimo entender este milagro que Jesús hace. Ahora bien, muchas veces nosotros nos podemos enfocar como el agente aquí a los milagros. Mucha gente seguía a Jesús por lo que Él hacía, no por quién era Él. Ellos seguían a Jesús por los milagros que hacía Jesús, por los enfermos que sanaba, pero no seguían a Jesús por lo que Jesús era. Como hoy en día muchos se han desviado a seguir tras los milagros y no buscar a Jesús como el pan que descendió del cielo para darnos vida y vida eterna. Amado hermano, que tu enfoque no esté en lo material. Que no te vayas a desviar de que porque algún milagro pasó, algo sucedió, ya con eso tú empiezas a querer siempre exigirle o pedirle a Dios milagros tras milagros. Eso solamente era una señal para que la gente ¿qué? Creyera. Pero no es la continuidad de que siempre Jesús tiene que satisfacer las necesidades humanas. No es así, porque Cristo no vino a eso. Cristo vino a darnos vida y vida eterna. Pero no vino a satisfacer las necesidades apremiantes de las personas. Él vino a dar vida. Él murió por nosotros. Él dio su vida en la cruz para darnos vida. Ahora, los milagros, yo siempre he creído que los milagros son para hacernos entender, para podernos llevar a otro nivel de fe. Pero no es lo que Dios siempre tiene que estar haciendo. Y mucha gente se dejan engañar por eso. Y muchos ocupan
esta parte para engañar a la gente. Cuando van y dicen, es que Dios no hizo un milagro porque tú andas así, andas asado, andas en esto, andas en el otro, o estás mal. Y entonces le dan más importancia a los milagros que a Jesús. Eso es lo que hacía la gente. La gente seguía a Jesús por lo que él hacía, pero no tenían fe en Jesús. Aún fíjense, lo rechazaban. Entonces, en esta parte es importante entender que Juan lo que nos deja aquí en el versículo del 1 al 15 es primero demostrar el poder de Jesús con mayor claridad que cualquier otro milagro que pudiera estarse realizando. 2, mostrar a través del milagro la deidad de Cristo. Mostrar a través de los milagros la divinidad de Jesús. Pero a través de los milagros, lo que Jesús quería hacer, en el caso con Felipe, era que él aumentara o creyera en Jesús, aumentar su fe. Pero también en esta parte vemos a un Jesús que muestra misericordia por lo que la multitud estaba pasando. A pesar de que Jesús sabía que venían a él solamente por milagro, Jesús se compadecía de ellos. Él tenía misericordia por la multitud que era tan numerosa y no tenían que comer. Pero el énfasis grande que Juan deja aquí es primero el milagro de los panes y los peces. Pero el milagro de los panes y los peces era precisamente para que la multitud creyera en él. Y los milagros, amado hermano, que puedan y lleguen a suceder en tu vida, el enfoque que Jesús quiere hacerte saber a través de eso es que tú aumentes tu fe y sigas creyendo en Él con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Si algo pasó en tu vida en este tiempo y estuviste al borde de la muerte y Dios te dio un milagro de vida, es para que tú creas más en Él. Y quienes vimos lo que Dios hizo contigo, es precisamente para eso también, para reforzar nuestra fe en Él. Y ese es el propósito de esta parte del capítulo 6, versículo 1 al 14. Vamos a ver del 16 al 21. Cuando habla de que Jesús camina sobre el mar, y lo leamos todos juntos. ¿Ya lo tienen ahí? Juan 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar como con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Fíjense interesante, ¿por qué Juan deja registrado este milagro también de que Jesús camina sobre el mar? Precisamente porque el propósito era demostrar que Jesús, el Hijo de Dios, tiene autoridad aún sobre todas las cosas que existen en este mundo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué quiere dejar mostrado aquí Juan? La autoridad de Jesús, su soberanía frente a las desafiantes leyes de la naturaleza. Miren, hoy estamos todavía como que inmersos en esa situación de la pandemia. ¿Tú crees que Dios no tiene autoridad para poder deshacer en un abrir y cerrar de ojos este virus? ¿Sí o no? Sí, claro. Y tal vez ¿por qué Dios lo está permitiendo? Hazte esa pregunta. ¿Y por qué quizás muchos familiares de nuestros se fueron por esto? En el caso mío, una hermana mía se fue de esto. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón?
¿Aumentar tu fe? ¿Creer que Dios tiene autoridad? O no sé. Pero algo Dios quiere mostrar a nuestras vidas. Él tiene la autoridad para deshacer esto y que Él ha permitido todo esto con un propósito seguramente. De hacernos entender que nuestra vida cristiana no es como nosotros pensamos. Miren, más adelante vamos a ver que muchos de los que le seguían, que seguían a Jesús, se fueron. Y esto da claro que muchas veces nosotros vamos tras Jesús no por lo que Él es, sino muchas veces por lo que Él nos da, y no tanto está firme nuestra fe en Él como para poder cimentar nuestra vida en Cristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Pero si tú estás aquí y Dios te permitió vivir y estuviste así al punto del borde de la muerte por este virus, hazte una pregunta. ¿Por qué Dios me dejó en esta vida? ¿Por qué Dios permitió que yo continuara en esta vida? Felipe tuvo que venir a ver los milagros para poder creer. Y que su caminar ya no sea por vista, sino por fe. Y hoy muchos caminan por vista y no por fe. Y entonces Juan, en el 16 al 21, deja asentada la autoridad de Jesús, su soberanía y su deidad también sobre todas las cosas que existen en este mundo. Aquí demostró quién verdaderamente era Él y que tenía Él el control de todo lo que pasaba en este mundo, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Además, fíjense, de demostrar su verdadera identidad. Yo podría hacer hoy una pregunta, la verdad, y quizás es en mi ignorancia, pero ¿Jesús tenía necesidad de hacer todo esto para que la gente creyera? No sé. ¿Es necesario que exista, que tú estés al borde de la muerte y Dios te traiga la vida para que tú creas? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, no, está bien. Tú sabrás. Sabrás. ¿Es necesario que se quiebre una pierna o que te atropelle un carro para que tú entiendas? No sé. Solamente lo dejo ahí en tu corazón. ¿Es necesario que tú pierdas todo para que tú entiendas la razón de la existencia de ser un buen mayordomo en tu vida? No sé. Por eso digo, en mi ignorancia hago esa pregunta. Porque no, a veces el ser humano llega a tener tan cegado su entendimiento que va por el mundo caminando, yendo aquí y allá, y a pesar de ver tantas situaciones, tantas obras milagrosas en la vida, él sigue no creyendo en quién es Jesús. Y tiene que pasar algo complejo, difícil en la vida para poder entender la razón de su existencia. Por eso yo hacía esa pregunta. ¿Es necesario estar al borde de la muerte para entender quién es Jesús? ¿Me he explicado? Por eso Juan aquí muestra su autoridad, su soberanía y su deidad como hijo de Dios. Todo esto Jesús lo tenía que hacer para que Felipe y los demás creyeran. El sanar a un hijo de un oficial o a una mujer o qué sé yo, era eso. Demostrar a través de los milagros quién era Jesús. ¿Quién era Él? Entonces, cuando uno entiende esto, se queda uno pensando y dice, Dios, ¿realmente es necesario todo esto para que yo crea? ¿Es necesario pasar por tantas situaciones o penalidades en esta vida
para que yo crea, para que yo tenga fe en que tú eres el Hijo de Dios. Cada quien que responda a sus propios cuestionamientos. Yo me hago los míos, tú hazte los tuyos. Juan 6, del 22 al 58. ¿Qué otra cosa Juan deja aquí a resaltar? Juan del 22 al 58. Dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan. Después de haber dado gracias el Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis ¿qué? El pan y os saciasteis. Note lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me sigues? ¿Por quién soy yo o por los milagros? ¿Por qué seguían a Jesús estos hombres o estas personas? ¿Por los qué? ¿Pero creían en Él? No. ¿Habrá gente hoy en estos tiempos que sigan a Jesús todavía por los milagros? ¿Y no por lo que representa Jesús para nuestras vidas? Es probable que sí. Es muy probable que sí. Que se sigan yendo tras los milagros. Y por eso hay tanta falta de fe en las personas. Hay tanta debilidad espiritual en las personas. Porque siguen buscando milagros. Siguen habiendo reuniones para que caiga oro del cielo. Siguen habiendo manifestaciones de la risa santa. Siguen cayéndose al piso y bueno, una serie de cuestionamientos, de situaciones ahí, que la gente se pierde en ese ir y venir de los milagros, pero su fe está débil. Y Jesús y Juan lo que quieren hacer, y hoy el propósito de esta enseñanza, es fortalecer tu fe. Pero en Jesús. Y es por eso Jesús le dice: ustedes me siguen por las señales, ¿no? Porque yo les di de comer. Dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Note que estaban hablando aquí personas que tenían conocimiento de Dios, conocimiento de las Escrituras. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, si tú traes algo con que subrayar ahí, con que subrayar, o pones un marcatexto, subraya esto, para que creáis en el que ha sido enviado. Para que creas en el que ha sido enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú? Fíjense todavía, ¿qué señal haces tú para que veamos y qué? Y te creamos. ¿Qué señal más querían ellos? No le bastaba con la alimentación de toda la multitud, querían más. Este es el gran problema de aquellos que se basan siguiendo a Jesús tras los milagros, que no se sacian, quieren más. Quieren más y más y más y más y buscan cada día más y más y se pierden en
en esa vida de la búsqueda de los milagros en lugar de buscar a Jesús, el hacedor de los milagros. ¿Qué más querían? Hermanos, hay vidas que no se sacian. Hay vidas que siguen y siguen. ¿Y por qué Dios no me da más? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Jesús no me da? Y si Él es el Hijo de Dios y se multiplicó los panes, ¿por qué no me da? Dice Santiago, pedid y pedid mal. Señor, hazme este milagro. Señor, hazme este otro milagro. Ya te hizo un milagro, Señor, ahora hazme este otro. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y nos perdemos. Porque nos vamos tras los milagros. Y no seguimos al que hace los milagros. Estas personas querían más. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Note que eran personas conocedores de la palabra. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Miren, tan errados estaban que ¿a quién le atribuían el milagro? ¿A quién? Hoy en día, amados hermanos, multitudes van, ahí viene el de los milagros. Vamos a hacer una campaña aquí que diga, allá afuera, vamos a poner un letrero, apóstol fulanito tal, viene tal fecha y hace milagro. Vean ustedes cómo se va a llenar aquí. ¿Cuántos estadios no se han llenado de que viene fulanito de tal, el que hace milagros? Y ahí vamos. Y yo me contó entre uno de ellos que fui algún día. Sí. Me confieso yo pecador. Y ahí vamos, tras el que viene y hace los milagros. Bueno, pues hasta Guatemala fui. Sí, en serio. Buscando que me pusiera la mano a aquella persona y yo me cayera. Así de perdido andaba yo. En serio. Porque vamos tras que el que hace los milagros. Y ellos decían, Moisés fue el que... No, Jesús no fue Moisés, fue el Padre. Hermano, hay que tener cuidado a quién le atribuimos las cosas. Ay, porque el pastor oró por mí y se sanó. No, yo no soy nadie más que un ser humano como tú y como yo. Quien hace las obras es Dios. Quien hace los milagros es Dios. ¿Estamos? Para que nuestra mente cambie, nuestro concepto cambie y no nos equivoquemos en atribuirle a ciertas personas y al rato lo estamos idolatrando. Y ya no lo toquen porque trae la unción. Y si lo tocan, muere. Pues ¿cómo es posible todo eso? ¿Sí recuerdan esa anécdota que le conté? ¿No? No es posible. Moisés fue el que hizo esto. Y dije, Jesús, no, es Dios el Padre el que hace las cosas. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿A quién se estaba refiriendo? A él mismo, a Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Quiero hacer una puntualización aquí muy interesante. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Fíjese qué interesante. Yo me quedé pensando en esto. Cuando dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y yo me hice esta pregunta, ¿qué fue lo que Dios le dio a Jesús? ¿Qué le da Dios el Padre a Jesús? Para que Jesús diga, yo esto que tú me das lo cuido, aun si viene el enemigo, el diablo, lo voy a proteger, lo voy a cuidar,
para que el diablo no lo toque. Lo voy a cuidar porque tú me lo diste y todo lo que tú me diste yo lo voy a cuidar y nadie de esto se va a perder porque yo voy a tener cuidado de ellos. ¿De quién estará hablando aquí? Mira, voltea con tu vecino y dile, de ti. Ah, pero dile así, de ti. Ah, dile así, de ti. Ahora tú regrésate y dile, y de ti también. Dios el Padre le dio al Hijo, voy a usar un nombre, espero que no esté aquí, pero a Ruperto, para que Jesús lo cuidara. Y Jesús dijo, Padre, me has dado a Ruperto, lo voy a cuidar hasta llevarlo a la vida eterna. Si viene el lobo, si viene el diablo, yo lo voy a cuidar. Por eso hay tantas iglesias que hoy le dan tanta atribución al diablo, que en la iglesia es una de diablura terrible, de liberaciones terribles, de encuentros terribles, de reencuentros terribles, porque están endemoniadas. ¿Quién cuida a quién? Dios cuida mi vida. Lo que Dios me da, dice Jesús, no se va a perder. ¿Quién fue el único que se perdió? El hijo de perdición, el que se tenía que perder. ¿Quién era? Ahora bien, fíjense, en este entendido, mira, vaya rápidamente a Romanos 8, 29, 30. ¿Sí me van siguiendo? ¿Vamos aprendiendo algo esta mañana? Ok. Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, ¿también qué? Lo predestinó. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿A quién predestinó Dios para que hoy tú y yo fuéramos sus hijos? A ti te predestinó Dios, el Padre. Y el Padre le dijo, mira, hijo, aquí está Ruperto. Predestiné para que él tenga vida. Tú encárgate de él. Tú cuídalo, tú aliméntalo. Tú eres el pan del cielo, tú aliméntalo. Tú dale la vida espiritual. Y ese es el propósito por el cual vino Jesús. Y ese es el propósito por el cual Juan deja escrito este libro. Para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida y vida eterna. Y se siga alimentando del pan del cielo. Y se siga alimentando del pan que cae del cielo, del pan de vida, de la palabra vida. No del que viene y hace milagros, sino del pan del cielo que descendió del cielo y que hizo el gran milagro de tu vida y de mi vida, de podernos rescatar de aquella manera de vivir que teníamos y que nos dio la garantía de ser hechos hijos de Dios y nos puso el distintivo, el sello divino de ser hechos herederos y coherederos con Cristo. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué dice? Monetaria, económica, millonaria, de un Rolls Royce, de un BMW, de una casa de 3 pisos con alberca y chapoteadero y todo lo que tú quieras. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición, ¿qué? Espiritual, hermanos, no material. En los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué más? Dice versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo siguiente, por favor.
En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo siguiente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Dios el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Padre nos amó. El Padre te amó, el Padre te predestinó, el Padre te vio desde antes de la fundación del mundo y dijo, tú vas a ser nuestro Hijo. Y Jesús vendrá para darte vida y vida en abundancia. Y ese es el pan que descendió del cielo para darte vida y vida espiritual en tu vida. Amén. Y primera de Pedro 1:2. ¿Qué dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Fíjense, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Para ser rociados por medio del sacrificio de Jesús. Pero fue el Padre quien nos escogió por medio de Jesucristo. Es el Padre que te escogió a ti, es el Padre que me escogió a mí, para que hoy tú estuvieras aquí dándole glorias y alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Padre. Gloria a Dios por un Felipe, o gloria a Dios por quien ocupó Dios para que por medio de él tú llegaras a Jesús. Él fue un instrumento que nada más Dios utilizó para que tú llegaras a los pies de Cristo. Pero nada más. Pero quien te escogió fue el Padre. Ellos decían, Moisés fue el que nos dio el pan del cielo. Y Jesús le dijo, no fue Moisés, fue el Padre. Hermanos, para que tú y yo entendamos quién nos amó desde antes de la fundación del mundo. El Padre. Amén. El Padre. Esta gente no comprendían todo esto. Esta gente no comprendía el significado espiritual del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos se iban por lo material y Jesús lo que le estaba enseñando era lo espiritual. El pan del cielo que vino a saciar la sed del hambriento, pero espiritualmente hablando. Claro que también Dios se preocupa por nuestras necesidades, pero que no sea ese el motivo de que nosotros sigamos a Jesús. Amén. Que no sea ese el motivo. Que nuestro motivo principal sea seguir a Jesús porque Él es soberano, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, dice el versículo siguiente, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Esta palabra a esta gente le volaba la cabeza, no lo entendían, lo que se le estaba diciendo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es, te doy a Ruperto, Jesús, te lo encargo. Y Jesús, ¿qué dijo? Lo que el Padre me dio, yo lo voy a llevar hasta el día de la resurrección. No está diciendo milagros. ¿Estamos? Está hablando de milagros. El propósito del Padre es distinto. Que Jesús tuvo que hacer milagros para que ellos creyeran es diferente.
Pero no es el propósito del Padre eso. Entonces dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Mire lo que viene a continuación. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, o sea, Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando decía esto? El que come mi carne y bebe mi sangre. El que cree que yo fui a la cruz y morí por ti y di mi vida y fue desgarrada mi carne y derramé la última sangre por amor a ti, el que cree en ese sacrificio tiene vida eterna. El que cree en eso y come, digiere y se alimenta de eso todos los días de la vida, él tiene vida eterna. No de lo que comes, del pan que da Moisés, sino del pan que descendió del cielo, que vino a dar su vida. Si yo creo todos los días en ese sacrificio de Jesús, en esa sangre derramada en la cruz, y tengo fe en mi corazón que Jesús murió por mis pecados y dio su vida por amor a mí, ese es el alimento espiritual más rico que todos los días yo puedo estar comiendo en mi vida. Y cada día le doy gracias a Él por haber muerto por mí en la cruz. Y todos los días yo como de ese alimento espiritual entendiendo el sacrificio de Jesús en mi vida. ¿Está claro? Ese es el verdadero alimento espiritual que tú y yo tenemos que comer todos los días. Todos los días que tú te despiertes, dile, Señor, gracias por el sacrificio. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, creo que tú moriste por mí en la cruz y diste tu vida por amor a mí. Mira, yo no sé cuántas personas hoy en día están aquí en este lugar por primera vez. Pero si alguien te invitó, Dios utilizó a esa persona para que tú estuvieras aquí escuchando este mensaje. Pero tú tienes que creer en el sacrificio de Jesús. Y el propósito de esta carta y de este libro es para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y si tú crees en ese sacrificio y comes ese pan y bebes esa sangre, te alimentas de eso que tú estás creyendo, tú tendrás vida eterna. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ese es el propósito de Juan. Y esto gente no entendían. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Pues sí, porque ellos estaban enfocados en lo que decía Levíticos, capítulo 17, versículo 10 al 14. Estaba prohibido comer carne y beber sangre. Su mente estaba en la religiosidad.
Levíticos capítulo 17, versículos 10 al 14. Se me durmió el que está allá en los versículos. Mándenle un soplo por ahí. Ahí ya, despertó. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Versículo siguiente. Dice el versículo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Versículo 12. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Versículo siguiente. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre está, toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será ¿qué? Ellos estaban enfocados en esto. ¿Cómo vamos a beber su sangre? ¿Cómo vamos a comer su carne? No puede ser. Levíticos nos dice esto. Y Jesús le dijo, no, yo soy el que descendió del cielo. Yo vine con otra naturaleza divina. Y igual Deuteronomio capítulo 12, versículo 16, dice algo parecido a esto. Deuteronomio 12, 16. Dice, solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Entonces ellos estaban más metidos en la ley mosaica que en lo que Jesús les estaba enseñando. ¿Cuántas gente hay hoy así? Perdidas en ese entendimiento que realmente no entienden lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso hay tanta ignorancia en la vida de muchas personas y por eso muchos hoy no logran alcanzar el propósito de Dios en su propia vida. Por último, Juan capítulo 6 del 60 al 71 y vamos a ir concluyendo. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. ¿Qué nos deja Juan aquí en este último punto? Dos cosas. En esta vida hay dos tipos de personas. Los que creen o los que son incrédulos y los que no creen. Los que no creen todo cuestionan, todo murmuran. Los que no creen, todo le ven, como dicen por ahí, un frijolito en el arroz. Todo lo ven mal. Y dice que este grupo de personas solamente seguían a Jesús por eso. Y cuando vieron que las cosas no estaban como ellos pensaban, se fueron. ¿Cuántas gentes hay así en las iglesias? Que no creen la sana doctrina, que no creen la sana enseñanza.
porque vienen buscando o vienen de otros lugares mal enseñados, buscando los milagros. Y como no lo hay, se van. El mayor milagro que puede existir en la vida de una persona es la vida eterna. Si tú tienes la vida eterna, lo tienes todo. Y si Dios, en su infinita voluntad, decidió lo que hay veces a nosotros no nos parece bien, y eso fue lo que pasó, fue por su voluntad. Amén. Yo oré, yo le pedí a Dios por la vida de mi hermana cuando estaba en ese hospital. Cuando a mí me dan la noticia que mi hermana falleció, solamente le dije: Señor, hágase tu voluntad. Yo le pedía un milagro. Yo le pedía que Dios la sanara. Pero fue la voluntad de Dios. Y por eso me voy a retirar. Por eso me voy a ir. Porque Dios no me hizo el milagro. ¿Cuántas vidas hay así? Juan nos dice: hay dos grupos de personas, los que creen y los que no creen. Los que no creen solamente andan buscando satisfacer sus propias necesidades. Lo único que quiero es que Dios me restaure y me regrese a mi marido, a mi mujer, a mi hijo. Dios no lo hizo, no, entonces no. ¿Sí estamos? Y otros que creen verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente que Él murió por nosotros en la cruz. Y que no necesito ver tantos milagros para creer que Él es el Hijo de Dios. Basta con el milagro de la vida eterna para entender que Cristo vino a morir por mí en la cruz. Pero si Dios me permitió ver un milagro, bendito sea Dios, esto me debe de enseñar a mí a tener más fe, a creer más en Dios y a tener más deseo de seguir adelante en la vida cristiana. Pero no tengo que enfocarme en los milagros, sino en el que hace los milagros. Claro que Dios puede hacer un milagro hoy aquí. Claro que Dios puede sanar un cáncer. Claro que Dios puede quitar este virus. Claro que Dios lo puede hacer. Pero el propósito de Dios es enseñarnos a través de ese milagro que Él es el Dios Todopoderoso. Que Él es el Dios Todopoderoso que tiene vida aún más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. Y que Él nos restaura y nos sana para que podamos entender que aún Dios nos puede añadir más años, como aquel Ezequías, que Dios le añadió 15 años más para que pudiera entender quién era Dios. Así es Dios. Y eso es lo que Juan quiso dejarnos escrito. Eso es lo que Juan nos enseñó. La pregunta es: ¿de qué grupo tú y yo pertenecemos? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A los que creen o a los que no creen? ¿Cuántos hay aquí que creen? ¿Todos los que estamos aquí? ¿No hay ningún grupo del otro? ¿Todos estamos del grupo de los que creen? Gloria a Dios. ¿Que Dios puede hacer un milagro? Claro que lo puede hacer. Y eso puede servir para fortalecer tu fe. Amén. Eso debe de servir para que tú creas más en aquel que murió por ti, por mí en la cruz. Si Dios levantó la vida de una persona, por eso. Miren, hoy hay cuánta gente se desaniman y a veces no vienen a la iglesia porque Dios no hizo lo que ellos querían que Dios hiciera. Y se sienten mal. Y es cuando más deben de glorificar a Dios en sus propias vidas. Porque entienden mal el concepto de vida eterna, el concepto de salvación y el concepto de quién es Jesús en nuestras vidas. Juan dice que hay dos grupos de personas. Yo quiero terminar haciendo un resumen de esto. Primero, lo que vimos en Juan capítulo 6 del versículo 1 al 14
lo primero que Juan quiere dejar resaltado aquí es el poder de Jesús como Hijo de Dios. 2. Cuando vimos Juan del 16 al 21, lo que Juan quiere que nosotros entendamos y sepamos es que Dios es un Dios soberano que tiene autoridad sobre su propia creación. Repito, el primer punto es resaltar el poder de Jesús como Hijo de Dios. Segundo, es mostrar la soberanía y la autoridad de Jesús sobre la propia creación o su propia creación. Tercero, cuando vimos Juan del 22 al 58, lo que Juan nos deja aquí es darnos a conocer la deidad de Jesús. Y por último, Juan 6 del 60 al 71 nos deja clara la evidencia de que en estos días, en estos tiempos y en aquellos tiempos habían dos tipos de personas: los que creen y los que no creen. Los que no creen agarran y se van porque no les parece lo que Jesús le está diciendo. Y hay otros como Pedro, dice: Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que a pesar de lo que ha pasado en mi vida y a pesar de que yo no he visto cosas como yo lo quisiera ver, yo sé que tú eres Dios y yo sigo adelante, firmes en mi fe en que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es mi fe que me mantiene aquí este día, que tú moriste por mí en la cruz y diste tu vida y tu sangre por amor a mí, y que por ese sacrificio yo tengo vida y vida eterna. Y gracias por ese pan del cielo que descendió, porque todos los días yo como de ese pan y bebo de esa sangre, me alimento espiritualmente en mi vida y sigo adelante a pesar de las circunstancias adversas a las cuales yo me puedo enfrentar en estos tiempos. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que creen, y esa debe ser la actitud del que cree. Amén. Esa es la actitud. Así que los que están en el grupo de los que creen, pónganse de pie. Los que no, quédense sentaditos ahí. Podrás levantar tus manos ahí al cielo y diles: Jesús, yo sé que tú eres el pan que descendió del cielo. Yo creo en ti. Dile con tus propias palabras: yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a dar tu vida por amor a mí. Dile: Señor, perdóname porque en algunas ocasiones me he ido tras los milagros. Me he desenfocado, Señor, porque había sido quizás mal enseñado, o tal vez había entendido mal las cosas. Hoy entiendo que el milagro más grande en mi vida es la salvación y la vida eterna. Señor, dile gracias, porque cada día que como tu carne y bebo tu sangre, que entiendo que es el sacrificio vivo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todos los días me alimento espiritualmente de esa fe, de esa firmeza en mi corazón, de que tú eres mi Padre y que yo fui predestinado hijo tuyo desde antes de la fundación del mundo, y que hoy por medio de Cristo Jesús estoy guardado en su mano y nadie me podrá robar o quitar de su mano, porque Él me cuida hasta el día de hoy. Por lo que el Padre le dio al Hijo, Él lo cuida hasta el día de la eternidad con Cristo Jesús. Padre, hoy entiendo cuál es el propósito de Juan en este capítulo 6 que hemos leído. Hoy entiendo, Señor, tu voluntad. Y hoy me rindo a ti como mi Padre, como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy muchas gracias, Jesús, porque a pesar de todas las cosas que han pasado en mi vida, las pérdidas que he tenido, Señor, han sido ganancias, porque hoy entiendo que si mi familiar murió, Él está contigo en la eternidad, porque Él pasó de muerte a vida y hoy está contigo, Señor, disfrutando de lo que Él creyó. Perdóname porque yo me quedé inmerso en mi dolor, en mi sentimiento,
y no entendí o no entendía cuál era tu voluntad, Señor. Y hay veces tuve ganas de dejar este camino. Pero hoy que entiendo, Señor, cuál es tu voluntad, me reafirmo en la fe. Señor, si yo pasé por un momento donde estuve al borde de la muerte, hoy entiendo cuál es el milagro por el cual tú me dejaste en esta vida. No desmayaré, no me rendiré. Yo seguiré adelante creyendo en que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Hoy reconozco tu soberanía. Hoy reconozco tu voluntad. Hoy reconozco tu autoridad. Y, Señor, hoy me entrego a ti por completo. Y te doy muchas gracias por ser mi Padre. Y gracias por rescatarme de la vana manera de vivir. Gracias, Señor, por darme vida y vida eterna. Porque hoy entiendo que tú eres el pan que descendió del cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.